estás deteniendo el proceso de la madurez espiritual. No te puede utilizar porque no puedes. Y hay gente, hermano, que él se ocupa mejor en otras cosas. Y algunos, como no tienen ocupación espiritual, se ocupan en ver los errores de los demás, en chambrear, en señalar los errores, hermano, en fomentar, digamos, doctrinas falsas, en hacer cosas, hermano, que son indebidas, todo por cuanto no han entendido su doble identificación con el Señor. Así que, ¿cuál es entonces el propósito de nuestra identificación con el sufrimiento de Cristo Jesús? Sencillamente puedo mencionarle estos propósitos. Primero, para afirmar nuestra identidad espiritual. En el momento que nos identificamos con los sufrimientos de Cristo, estamos afirmando nuestra identidad. ¿Quién soy en Cristo Jesús? En esos momentos empezamos a entender el valor de lo que significa ser un cristiano. Pero además de eso, en ese momento hay una orientación de nuestra vida. Si andamos perdidos con algunas ideas, algunos pensamientos, algunos sentimientos, algunos deseos, en ese momento de sufrimiento, las ideas, los pensamientos se ordenan. No solamente los pensamientos, sino el propósito de nuestra vida. Los objetivos quedan claros. Como Pablo que decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque él había puesto, o más bien el Espíritu Santo había ordenado las prioridades en su vida. Así que cuando hay una etapa de sufrimiento por causa de Cristo, hay una orientación. Y eso es lo que no queremos ver. Primero, afirmamos la identidad espiritual. Segundo, hay una orientación de nuestra vida. Tercero, hay un orden de nuestro ser interior. El caos que hay en el alma, empieza el Espíritu Santo a entrar, hermano, en un control, en un gobierno como la tierra, cuando estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces hay un orden ahora de prioridades. En cuarto lugar, hay un perfeccionamiento de nuestra vida, es decir, una santificación. En el momento de los sufrimientos empieza a la persona a entender qué es lo conveniente y qué no es lo conveniente. Pero además de eso, empezamos a ser útiles en las manos de Dios. Nuestra vida va a ser útil en las manos de Cristo. Hermano, Dios no puede utilizar a una persona que no ha aprendido a identificarse como soldado, solo como hijo. Usted no puede poner a un niño de 3 años a hacer una actividad de un hombre hermano, que no la puede hacer un niño. Por eso que hoy en día, hermano, tenemos una escasez de hombres y mujeres comprometidos con la causa del Señor. La iglesia no avanza como debe de avanzar. Y otra cosa importante, en el momento de sufrimiento, que vamos a empezar, hermanos, a rechazar o no amar la gloria del mundo, sino la gloria de Dios. O sea, en ese momento de sufrimiento no le importa la gloria del mundo, no le importa lo que la gente piense, no le importa los aplausos, no le importa lo que alguien quiera venir a decirle, ya sea negativo o positivo, le da igual. ¿Por qué? Porque entiende que vive para la gloria de Dios. Entonces la persona se siente identificado, uno con Cristo. Es como la tsunamita en el capítulo 8 del libro El Cantar de los Cantares. A esa altura de ese capítulo vemos ahora a la tsunamita, que es un tipo de la iglesia de Cristo. La vemos madura, diciendo, ponme como un sello en tu brazo, como una marca en tu corazón. Entonces vemos ahora que ya hay un compromiso, pero por eso el sufrimiento es necesario. Porque el sufrimiento se convierte en un catalizador. Por ejemplo, aquellas personas que han tenido problemas con la vesícula y ya se la quitaron, normalmente recetan los médicos unas enzimas digestivas. Las enzimas no son otra cosa que catalizadores, es decir, aceleradores, en ese caso del metabolismo. Entonces el sufrimiento lo que hace es acelerar nuestro compromiso con Dios. Porque si no queremos de otra manera, Dios dice, muy bien, hijo, tengo una isla llamada Patmos para ti. Los beneficios personales, hermano, en primer lugar, el carácter va a empezar a ser transformado y tocado por Dios. Vemos aquí a Juan en la isla, una isla penal. Ahí estaba Juan, pero dice, estaba yo en el Espíritu. Y estando en el día del Señor, un día domingo, un primer día de la semana, estando en la presencia de Dios, oí, dice, como una voz, como un estruendo de muchas aguas, una voz que decía, yo soy el alfa y la omega. Wow. Él había escuchado a Cristo de otra manera en los 3 años y medio de ministerio, pero nunca como esta oportunidad.
Nunca lo había visto, también como lo describe en los versículos que continúan. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y una de las cosas que va a hacer Dios en nuestro carácter es que va a abrir la conciencia a andar en el Espíritu. En el momento del sufrimiento, lo que va a pasar es que habrá un apetito por las cosas del Espíritu y un aborrecimiento por las cosas de la carne. Además de eso, va a producir un deseo de ser testigo o soldado de Cristo. Un deseo de ser alguien que realmente viva para Dios. Además de eso, va a establecer la distancia entre la carne y Dios. Es decir, que cuando vengan los momentos de gloria, no se va a echar las flores a sí mismo. No va a saludar con sombrero ajeno, sino que le va a dar la gloria al Señor. Como cuando sucedió la conquista de la tierra prometida. Dios dio indicaciones. El arca del pacto iba a ir adelante. Y entre el arca y el pueblo tenía que haber una distancia como de 800 metros. ¿Cuál era el propósito? Que Dios quería desde antes decirnos que Él es quien va a hacer las cosas, pero que no se nos ocurra de llevarnos la gloria, porque como buenos salvadoreños queremos todo para nosotros. Si usted se fija, por ejemplo, en algunas reuniones, de repente alguien anda sirviendo, por ejemplo, alguna bebida y todos los agarran. Déjenme los 8 vasos aquí de Coca-Cola. Y los demás, no importa, hay que ver los demás. Entonces, así en la iglesia, hermano, queremos todo para nosotros, pero cuando hay alguien que está en el proceso del sufrimiento, dice, no, yo quiero que Cristo sea glorificado y yo voy atrás, no me importa. Yo soy un siervo, una sierva, diría una hermana. Entonces, lo que sucede además de eso, que luego la persona llega a ser uno con Cristo, como Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, en el versículo 21. Ahí el Señor describe el deseo que Él tiene. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, en el momento de ese sufrimiento, va a haber un deseo de poder cumplir los deseos del corazón de Dios, como aquellos jóvenes que quisieron cumplir el deseo de David, de llevarle agua del pozo de Belén. Entonces, esos jóvenes, al llevarle agua del pozo de Belén, y eso significaba entrar a una guarnición filistea con 1000 filisteos, arriesgaron su vida por cumplir el deseo de David. Entonces, cuando una persona está en una etapa de lucha, en una etapa de guerra, en una etapa de batalla, hay un deseo definitivamente de agradar a Cristo más que su propia vida. Pero también, así como Juan, estando en la isla de Patmos, ¿cuál es el propósito de este hombre? Ser uno con el Señor. Estaba yo, dice, en el Espíritu. Y eso es lo que va a producir en el momento del sufrimiento, pero también el gobierno del Espíritu sobre la vida. Por eso dice, estaba yo en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo había tomado control de sus emociones, de su mente. Había gozo en su corazón, no era un palacio. Estamos hablando de una isla penal. Estamos hablando de un anciano que lo habían puesto a trabajar en las canteras de granito. Piense por un momento, si algunos de 40 años ya no quieren trabajar, y ahora Juan, con más de 92 años, trabajando en una cantera de granito. Pero ahí estaba Juan, en el Espíritu. ¿Qué vemos ahí? El gobierno del Espíritu Santo sobre su vida. Este era un hombre que en el primer versículo que leímos, el versículo 9, vemos la humildad cuando él dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Vemos la humildad que había en este hombre. Vemos la fidelidad, dice, y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos, o sea que él estaba ahí fiel a Cristo, no había renegado. Pero también vemos a este hombre con una madurez espiritual. Porque cuando dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, está hablando de una bendición del gobierno del Espíritu que se manifestaba por el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, hoy cuánto necesitamos el fruto del Espíritu. Entre ellos el amor ágape. Pero hoy en día, hermanos, solo hay conveniencias. Hay personas que solamente le buscan a usted por buscar un objetivo, tienen un propósito de obtener algo, algún beneficio de carácter personal, sea económico, sea de amistad, sea de otra naturaleza. Pero hay muchas personas que no tienen amor ágape. El amor ágape es el amor a pesar de.
es el amor